restricción muy severa para el derecho de distintos sectores considerados esenciales, trascendentales. Se suma al sector de la educación, que tiene que garantizar en un día de protesta 75% de dotación de personal. En línea para conversar sobre el tema, Silvia Almazán, que es secretaria de Educación de CETERA, la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Silvia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la comunicación. A usted por atendernos. ¿Qué postura tiene CETERA respecto a este DNU, el número 340, y cómo se aplica el derecho a huelga para el sector de ustedes? Bueno, creemos que nuevamente intentan, por supuesto, lesionar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de manera general, porque nada más ni nada menos que apunta en ese sentido este nuevo decreto. Pero por otro lado, en el sector de educación, primero que nosotros no somos una actividad declarada, incluso en el marco de la OIT, como esencial, porque a veces se confunde y se dice, bueno, la educación es esencial para el desarrollo de una nación, acordamos, pero acá estamos hablando de una categoría jurídica, en todo caso, que es la esencialidad. Las actividades consideradas en esa categoría tienen que ver con aquellas que su suspensión pone en riesgo de vida a un sector importante de la población, como podríamos decir en la etapa de la pandemia, todo lo que tuvo que ver con la producción o transporte de alimentos o el sistema sanitario. Pero en el caso de educación no está considerado. Nosotros tenemos ya dos antecedentes de la justicia, uno del año 2001, en el que también se quiso imponer esta misma condicionamiento a nuestro derecho a huelga, y de la 2023, nosotros impugnamos ya un decreto nacional de este mismo gobierno, el DNU 70. Ajá. Y a su vez tenemos estos dos fallos de la justicia nacional y también un informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente recuerda que la educación no constituye un servicio esencial en el sentido que se declaran a las actividades que ponen en riesgo de vida a una población o en una situación de inseguridad a una población importante de una zona, de una región, de un país. Entonces nosotros ya tenemos, digamos, estos antecedentes y consideramos que esto vuelve a representar un intento de vulnerar un derecho histórico de los trabajadores y trabajadoras, como es el derecho a huelga. ¿Y por qué cree que el gobierno insiste, incluso con esos antecedentes judiciales de impugnación que ustedes hicieron y que ha hecho lugar la justicia? ¿Por qué insiste, aparte de manera algo solapada? Porque el decreto alude inicialmente a la María Mercante y casi, digamos, de costado introduce a una gran cantidad de rubros, oficios y tareas. Bueno, usted sabe que hoy en la Argentina se están produciendo procesos en función de esta situación económica, de la política económica nacional, situaciones que están significando conflictos cotidianos en sectores de trabajadores y trabajadoras en distintas actividades, para demandar por el salario, para demandar no ser despedidos, para demandar que no se produzcan políticas de precarización laboral. Distintos sectores que se están organizando. Podemos recordar, por ejemplo, ayer lo que aconteció en Tierra del Fuego, ¿no? Entre la apertura de la importación de tecnología, que va a significar la pérdida de miles de puestos de trabajo. Nosotros también podemos hablar de lo que está ocurriendo en el cordón industrial, por ejemplo, del Paraná. Entonces, lo que buscan es generar iniciativas de disciplinamiento social, que no haya acción, que haya resignación al deterioro de nuestras condiciones de vida, de nuestro salario, de nuestras condiciones laborales. Y al igual que hicieron con el DNU 70, ¿van a objetar esto en sede judicial? Nosotros vamos a pensar Perdón, Silvia, porque se escucha, se perdió un poco. Internacionales. Se perdió. Recuerden que ahora en junio va a sesionar la Asamblea de la OIT. Tenemos una representación en el marco de la... Perdón, le reitero la pregunta porque se escuchó mal producto de algún problema con la señal. ¿Van a ir a la justicia contra este decreto? Nosotros lo que dije es que vamos a desplegar todas aquellas estrategias que sean necesarias para seguir garantizando un hecho tan fundamental, no solo para los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros pertenecemos a la CTA y la CTA
va a participar próximamente, por ejemplo, en la Asamblea de la OIT, y creemos que ese es un espacio donde nosotros hemos hecho presentación cada vez que han sucedido hechos de vulneración de derechos. Por eso digo, en los ámbitos internacionales, pero también está en los ámbitos nacionales, seguiremos pensando, construyendo de manera conjunta aquellas mejores estrategias que signifiquen, vuelvo a decir, defender un derecho histórico que en este caso se intenta vulnerar para trabajadores y trabajadoras de la educación, pero en general para varios sectores de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, ¿no? Silvia, gracias por estos minutos con la radio. Un saludo. No, quería también recordar que ayer mismo se informó de una otra lesión que es muy importante también para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que es la modificación del ámbito de la paritaria docente. Sí, hay un corrimiento del Estado federal ahí, ¿no? Claro, el Estado Nacional se corre de su responsabilidad, que está marcada en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Financiamiento Educativo, y traslada esa responsabilidad a las jurisdicciones provinciales, porque es en el Consejo Federal de Educación en el que tienen representación los ministerios de educación de las provincias, en el que plantea que se debata el piso mínimo salarial y se reserva el gobierno nacional el derecho a veto de lo que allí se plantee. Por lo tanto, creemos nosotros que es parte de la política de ajuste que se viene aplicando en nuestro país en el sector de educación, pero también un nuevo intento, junto con la vulneración del derecho a huelga, un nuevo intento, vuelvo a decir, de vulnerar lo que fue una conquista histórica. Esta ley de financiamiento educativo nace en el marco de la lucha de la Carpa Blanca y se plasma en el 2005 en la Ley de Financiamiento Educativo. Por lo tanto, nosotros también, en ese sentido, vamos a volver a hacer una presentación y hoy estamos marchando al Ministerio de Economía en forma conjunta con la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma a demandar precisamente por estos derechos, y estamos en una jornada nacional de protesta, etcétera. Se nos corta un poco la señal, pero quedó claro la postura también respecto a esa cuestión. Silvia, le dejo un saludo. Gracias por estos minutos con la radio. Silvia Almazán, la secretaria de Educación de la CETERA, a propósito del rechazo de los gremios de la educación al DNU que suscribió el presidente de la República en las últimas horas, el decreto que está